Buenos días. Hoy nos toca estudiar en el Evangelio de Mateo el capítulo 18. Vamos a empezar por la primera parte, en los versículos del 1 al 5, donde vamos a hablar del mayor en el reino. Luego de haber confirmado que Jesús era el Mesías, la mente de los discípulos comenzó a volar. Comenzaron a preguntarse quién de los 12 sería nominado como la mano derecha. Probablemente se pelearon entre ellos por el primer lugar, como mano derecha del Mesías. Pero todos sabían que la última palabra la tendría Jesús, así que se lo preguntaron. En el versículo 1 nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el mundo, los que son considerados como grandes son los que tienen poder e influencia, los que tienen don de mando, a quienes otros sirven. Pero en el reino de los cielos las cosas funcionan de una manera muy diferente, y eso fue lo que Jesús les explicó ya en los siguientes versículos, el 2 y el 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús usó la imagen de un niño para ejemplificarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Un niño tiene fe completa en su padre y lo ve como el todo en su vida. El padre es quien provee todo lo que necesita y quien lo ama. Ante esto, el niño hace todo lo que su padre dice porque sabe quién es para su bien. Y Jesús nos invita a que veamos a Dios Padre de la misma manera. En el mundo, quien manda es considerado como grande, pero en el reino de los cielos, el rey es Dios, y sus mejores ministros son los que hacen lo que Él manda. Vamos ahora a los siguientes versículos. Se recuerde que estamos en el capítulo 18. Del 5 al 10, piedra de tropiezo. La analogía de la piedra de tropiezo nos habla de las personas que hacen caer a otros, ya sea por un mal ejemplo o por enseñar una doctrina torcida. En especial, los líderes pueden servir de tropiezo, dada su posición de influencia, pero también cualquier creyente puede servir de tropiezo, dando un falso testimonio de quién es Dios. Jesús dijo que esta falta, ser piedra de tropiezo, es tan seria que sería mejor morir o perder un miembro del cuerpo. Contrario a la piedra de tropiezo que hace caer, Jesús dijo a sus discípulos que su propósito es salvar. Avancemos un poquito. Vamos a la parábola de la oveja. Eso está en los versículos del 11 al 14. El corazón de Dios está deseoso de la salvación de todos, aun de sus ovejas que se han perdido, pues Él es lento para la ira y grande en misericordia. Con esto no quiere decir que Dios no hará justicia, sino más bien que primero Él extenderá su misericordia para dar otra oportunidad a los que se han descarriado. No obstante, el Señor espera que todas sus ovejas regresen al redil. Sigamos avanzando ahora, siempre en el capítulo 18, versículos 15 al 22. Vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mucha gente se queda callada ante una ofensa, o peor aún, se quejan con otros de lo que le hicieron. Pero el Señor claramente nos llama a dar la cara, a hablar directamente con el ofensor. Como dice el refrán popular, hablando se entiende la gente. En caso que los dos lleguen a un entendimiento o acuerdo, entonces se debe llevar el asunto
a una segunda instancia, en caso de que no se lleguen al acuerdo. En el 16, versículo 16 dice, mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estos testigos funcionarán como intermediarios para ayudar a las dos personas a entenderse y encontrar una solución al conflicto. Los testigos deben ser imparciales, con conocimiento de la palabra de Dios, para servir como buenos consejeros, no dando su opinión personal, sino el consejo basado en los principios bíblicos y la sabiduría divina. El propósito de la intervención no es favorecer a uno sobre el otro, sino a encontrar lo que es justo en el caso, según el orden de Dios. Hasta este momento, las partes han tratado de resolver el conflicto en una forma bastante privada. Pero si los que han cometido una falta no asumen su responsabilidad, ni están dispuestos a cambiar, se llevará el caso a la última instancia. Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al hacer público el caso, el ofensor tiene la última oportunidad para arrepentirse. Tal vez lo motive la exposición pública, pero si no responde ni siquiera a eso, entonces debe ser sacado de la comunidad. Aunque suene drástico, es un paso necesario si se quiere guardar la integridad de la comunidad espiritual. De lo contrario, ese pecado se vuelve un cáncer que contaminará a la congregación y afectará a todos. En el contexto del tema del perdón y solución de conflictos, Jesús dice las siguientes palabras. 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Con respecto al tema de atar y desatar, pueden escuchar el devocional de hace 2 días de mi esposa Rocío Rodríguez. Ahí ella hace una aclaración muy bonita sobre este tema. Es evidente que el contexto es el perdón y la solución de conflictos entre los hermanos, siendo este el tema previo y posterior a estos versículos. Si estos 2 o 3 jueces se reúnen en nombre de Dios buscando el consejo divino, el Señor promete que estará en medio de ellos, revelando cuál es su voluntad y ayudando a dirimir las diferencias. Ciertamente el Señor está muy interesado en la unidad de sus hijos. Pueden leer Juan 17, del 20 al 23 sobre este tema de la unidad. Perdón. Siguiendo la conversación en el tema del perdón, Pedro le hace una pregunta a Jesús. En Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Tal vez muchos de nosotros nos hacemos la misma pregunta. Si alguien comete la misma falta una y otra vez, ¿debemos seguir perdonándole? Y el comentario de Pedro aún parece ser generoso, diciendo 7 veces. En la tradición judía, los rabinos consideraban como muy generoso a aquel que perdonaba 3 veces por una misma falta. Pero Jesús fue más allá con su respuesta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta, 70 veces 7. Esto equivaldría a 490 veces. Esto debe ser un número literal. Digo, no literal, sino simbólico.
porque nadie lleva la cuenta de, ya lo he perdonado 321, esta es la 322, y así es llegar hasta los 490 perdones. Y después, cuando ya viene el 491, decimos, ya, hasta aquí. Entonces, sí, podemos ver que es simbólico, es como decir, tenemos que seguir perdonando siempre por la misma falta. En términos humanos, suena altísimo este número. ¿Usted sabe lo que es perdonar a alguien 490 veces por la misma falta? Pero volteemos el argumento. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios a nosotros? Cuidadito, y más bien nos quedamos cortos con 490. Ya ahí la cosa se hace más realista, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios y luego en arrepentimiento recibimos su perdón? No llevamos la cuenta, pero probablemente Dios tampoco, porque Él perdona y se olvida de ello. Y así como Dios nos ha perdonado a nosotros, de la misma forma el Señor quiere que perdonemos a nuestros hermanos. Para ilustrar este principio, Jesús cuenta la siguiente parábola. La parábola del rey que perdona. Esto ya está del 23 al 35. Para tener una idea de la enorme deuda que este siervo tenía con el rey, veamos lo que equivale. Un talento son 75 libras de plata o 6.000 denarios. Un denario era la paga de un día de labor en el campo. Entonces, para ganar un talento, un hombre debía trabajar aproximadamente 20 años. Siendo la deuda de 10.000 talentos, entonces eso implicaba que el hombre de la parábola no podría pagarle al rey, aunque trabajara él y toda su familia por el resto de sus vidas. Por eso, el hombre deudor le suplicó paciencia al rey para pagarle, y el rey respondió con magnanimidad. Este hombre recibió gran misericordia a su favor, pero no supo darla a otros. 100 denarios era equivalente a 100 días de trabajo, lo cual era más factible pagar que la otra deuda. Sin embargo, él no extendió la misma misericordia que había recibido. Al enterarse el rey de lo que había pasado, mandó a llamar al siervo ingrato y le condenó. Y la palabra de Dios nos dice que si no perdonamos a nuestro hermano sus ofensas, el Padre de los cielos no nos perdonará tampoco a nosotros. Podemos sacar una conclusión o moraleja de esto, que si el Señor nos ha perdonado 70 por 7, también nosotros podemos perdonar al hermano aunque nos ofenda varias veces. Les invito a leer el capítulo completo, capítulo 18 de Mateo. Ya con estas explicaciones pueden ahondar un poquito más a la hora de estarlo leyendo. Oremos en el nombre de Jesús. Padre bendito, te doy gracias por este nuevo día, y así llévanos con bien durante todo el día, fortaleciéndonos y haciendo ese corazón nuestro suave para saber que debemos ir perdonando a nuestros hermanos, siempre perdonarlos, y que ese perdón sea para redarguirlos y no simplemente para, llamémoslo así, una alcahuetería, sino que ellos recapaciten, porque también sabemos que nuestro Padre y nuestros hermanos nos perdonan a nosotros. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, y en el poder del Espíritu Santo, y te damos gracias, oh Señor. Amén.